Hola chicos, una vez más estamos en un video. Ahora vamos a ver la derivada. Vamos a ver qué es. Recuerden que hay fórmulas de derivación y todo eso, pero vamos a darle una interpretación geométrica y tal vez en otro video una interpretación física y de otro tipo. Vamos a suponer, aquí tenemos nuestro bonito plano cartesiano bien pintado y toda la cosa, que tenemos una función, digamos, o sea, aquí una gráfica, más o menos, por ahí, y igual a f de x, la gráfica de una función, y como requisito tiene que ser continua, en algún intervalo, en la región donde vamos a trabajar, ahí está, es continua la función, no sé cuál sea, no me importa, y la motivación va a ser encontrar en cualquier punto de la curva una recta que sea tangente, ¿no? Recordemos que tangente es que toque un punto de la curva, ¿no? Pero a ver, aquí tenemos que recordar algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando teníamos el círculo, ¿verdad? Una recta que lo cruza así, en dos puntos, lo corta, es una secante, ¿verdad? Podemos dibujar una cuerda, podemos dibujar un radio, etc. Pero una recta que toca un punto de la circunferencia, esa es la tangente. Aquí no vamos a referirnos a una tangente en el sentido estricto de que toque un punto, porque mira, si yo tengo aquí mi función, ¿no? Y yo tengo una recta así que cruza un punto, esto no va a ser tangente para nosotros. Este está atravesando la curva, por así decirlo. Necesitamos que esta recta no la atraviese, sino que la toque, de tal suerte que vaya como dibujando. Imagínate que este plumón de la recta tangente, vamos a suponer aquí en este punto, entonces tiene que ver así, una pequeña recta tangente. En este punto se tiene que ver así, más o menos. Si te fijas, si yo voy moviendo tangentes a lo largo de toda la curva, se va trazando la curva. Más o menos esa es la idea. Queremos encontrar entonces una recta tangente en cualquier punto. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Vamos a dar un punto cualquiera sobre la curva. Por ejemplo acá. Este es un punto P. Y P va a tener coordenadas X, y por supuesto X, Y podría ser, ¿verdad? Pero Y es f de x, entonces va a ser la evaluación de x en la curva, es decir, f de x. ¿Correcto? Entonces aquí yo voy a trazar unas líneas punteadas para indicar la coordenada en la abscisa x y también la coordenada en la ordenada f de x. ¿Está bien? Pero yo no puedo trazar una tangente aquí, porque si recordamos de geometría analítica, para encontrar la ecuación de una recta, necesitamos el punto y la pendiente. Yo no puedo saber así, a ojo de buen cubero, como se dice, la inclinación de la recta. Entonces lo que se hace es proponer un segundo punto. Puede ser aquí arriba, aquí abajo, donde tú gustes. Lo voy a dibujar, digamos, por acá. Un punto Q. Y este punto Q pues va a tener otras coordenadas. Pero fíjate cómo le vamos a hacer mañosamente. Lo que yo voy a hacer es decir, a ver, la diferencia entre, en el eje de las X, la abscisa X del punto P y la abscisa del punto Q, va a ser una pequeña diferencia que yo le voy a llamar H a esta diferencia, o esta distancia. Entonces, ¿cuál sería la abscisa para Q? ¿Cuál sería? Piénsale. Imagínate que esta X vale 1, ¿no? Vamos a suponer por un momento que esta X vale 1 y esta H, digamos que vale 2. ¿Cuánto vale aquí? 3, ¿verdad? Porque es lo que ya llevo en X más este incremento. Si no le damos valores y lo dejamos algebraico, ¿estás de acuerdo que sería X más H? ¿Sí o no? Y en la altura, en la abscisa, ¿cómo sería? Mira, esto está tan chueco como yo, ¿verdad? ¿Cómo sería esta abscisa que está aquí? Pues sería la función evaluada en x más h. F de x más h. Y hasta las coordenadas son, entonces, x más h, f de x más h. Ya está. Y tú dirás,
Bueno, qué trampa, porque entonces aquí pasa una recta que es secante, no es tangente. Vamos con calma, o sea, me estoy aproximando. Estoy empezando con una secante. Vamos a dibujar aquí la secante un poquito, así como en otro color, para que más o menos se vea el asunto. Muy, muy triste como siempre mis trazos, o sea, más chueco no se puede, ¿no? Pero ahí está, es una secante que cruza estos dos puntos de la curva. Ahorita vamos a la tangente. La pregunta es, ¿cuál es la pendiente de esta recta secante a la cual yo le voy a llamar M, de pendiente, como se estila en geometría analítica, subíndice secante? Si recuerdan las fórmulas para la pendiente, aquí le voy a poner, la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la pendiente para encontrar, perdón, es la fórmula para encontrar la pendiente de dos puntos cuyas coordenadas son x1, y1 y el otro punto es x2, y2. Es decir, haces la diferencia de las y's entre las diferencias de las x. Entonces, aquí ¿cuál sería? ¿Quién sería y2? Suponiendo que el primer punto es P y el segundo punto es Q, esta X vendría siendo la X1, f de X la Y1, X más H sería la X2 y f de X más H la Y2. Entonces Y2 menos Y1 sería f de X más H, aquí me faltó paréntesis, menos f de X. Y2 menos Y1. ¿Se ve? Espero que sí. Sobre x2 menos x1, x más h menos x. Podemos simplificar esa expresión. Y entonces, aquí voy a limpiar un poco. La pendiente de la secante va a ser, lo de arriba no se puede simplificar. Queda f de x más h menos f de x. Sobre. Y aquí las x se matan entre sí y me queda h solito. Muy bien. Esa es la expresión para la secante, para la pendiente de la secante. Ahora, el problema original es encontrar la tangente. Entonces, aquí la estrategia es que este punto lo voy a mover sobre la curva de tal suerte que se acerque a P. Imagínate que este punto Q lo estoy moviendo de tal suerte que lo subo sobre la curva y ya está más cerquita de P. ¿Y qué pasa con esta distancia h? Se está haciendo más pequeña, ¿verdad? Porque ahora la coordenada x más h ya no está aquí, está acá. Y eso significa que h se hace más pequeñita. Y esta secante va cambiando la dirección, sigue siendo una secante, pero Q se está acercando a P. ¿Qué pasa si Q se acerca más y más y más a P? ¿Qué pasa con las distancias h? Cada vez se hace más pequeñito, ¿verdad? Entonces, el concepto de límite viene aquí. ¿Qué pasa si Q tiende a P? Si Q tiende a P, H cada vez se va a hacer más pequeña. Pero si Q tiende a P, eso implica entonces que la pendiente de la secante se va a convertir en la pendiente de la tangente. Eso sería aplicar el límite entonces. A ver, entonces, ¿qué está diciendo esta? A ver, ¿qué sería? Bueno, significaría que la pendiente de la tangente va a ser límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la secante. Ya está. Vamos a reemplazarlo entonces. Y entonces tendremos aquí que la pendiente de la tangente sería límite cuando h tiende a 0. ¿Y quién es la pendiente de la secante? Es esto que está aquí, ¿verdad? F de x más h menos f de x partido por h. Hemos encontrado la expresión para la pendiente de la tangente. Es esta fórmula, conocida muchas veces en el nivel medio superior como la fórmula de los 4 pasos. ¿Y eso qué es? Pues eso es la derivada de la función f
f', así se escribe, un apóstrofe por ahí, f' de x, se lee f derivada de f o f', igual a ese límite cuando h tiende a 0, de el cociente f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la fórmula para obtener la derivada de cualquier función que sea continua y bueno, más adelante vamos a ver un poquito más la formalidad de este asunto. Vamos a dejar aquí el video y en el siguiente vamos a hacer un ejemplo de cómo se aplica la fórmula con algunos casos.